Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy implementaremos el inversor monofásico de puente completo con modulación de onda cuadrada y carga RL. Añadiremos una variante con carga RLC. Bueno, con respecto a este circuito, no implementaremos la banda muerta, ¿no? Este circuito para implementar, bueno, valga la redundancia, la banda muerta, ¿no? Eh, y nos basaremos en el circuito sin esta sección. Ok, este circuito, este inversor monofásico de puente completo, se basa en el troceador clase E con conmutación bipolar, ¿no? El cual ya lo revisamos en un video anterior, justamente este video lo pueden encontrar en el canal, ¿no? Pueden revisar la sección, la lista de reproducción relacionada a los troceadores e inversores y es justamente el video 4, ¿no? Relacionado al troceador clase E con conmutación bipolar. Eh, y bueno, este circuito, el troceador clase E con conmutación bipolar, la implementación desde cero se la realiza en un video anterior, el video 3, el troceador clase E con conmutación unipolar. En este video se realiza la implementación del circuito de potencia desde cero, mientras que en el video siguiente, el troceador clase E con conmutación bipolar, básicamente lo que se hace es modificar el circuito de control, que es el que se encuentra aquí a la izquierda, ¿no? El cual, si nosotros revisamos el circuito, el troceador clase E con conmutación eh, unipolar, a ver un momento. Ok, entonces es aquí la diferencia, ¿no? El circuito de control, ¿no? Entonces el inversor monofásico de puente completo con modulación de onda cuadrada es muy similar el circuito de control al del troceador clase E con conmutación bipolar. Por ello nos basaremos en este circuito. Entonces en MATLAB tengo abierto el circuito del troceador clase E con conmutación bipolar y lo modificaremos, ¿no? Entonces bueno, podemos cambiar el nombre del archivo, lo denominaremos inversor monofásico de puente completo con modulación de onda cuadrada. Ok, lo guardamos. Y bueno, con respecto a la carga, nuestra carga será inicialmente RL. No necesitamos la FEM debido a que ya no pretendemos simular la armadura de un motor DC. Esta carga RL con FEM simula un circuito de armadura de un motor DC en estado estable. Entonces podemos prescindir de la FEM, ya que este inversor entregará voltaje alterno a la carga, ¿no? Voltaje AC de una cierta frecuencia, ¿no? En cuanto a los requerimientos, los podemos ver en pantalla. En el primer caso, la carga es resistiva inductiva. Se nos solicita que el ajuste de la resistencia sea de 10 ohmios y la inductancia 31.5 milihenrios, ¿no? Entonces regresamos a nuestro circuito. 10 ohmios y 31.5 milihenrios.
41.5 milihenrios, corriente inicial del inductor 0. Muy bien, entonces hemos ajustado la carga y ahora, bueno, con respecto a la fuente, se nos solicita de que sea de 48 voltios. VDC de 48 voltios, dos baterías de 24 voltios en serie. Recuerden que la finalidad de un inversor es partir de voltaje DC y entregar voltaje alterno en la carga. Entonces aquí este voltaje DC, esta etiqueta la modificamos para que sea de VDC igual a 48 voltios. Con respecto a nuestro circuito de control, si nosotros observamos esta sección del circuito de control, es básicamente una señal alterna que será la modulante, ¿no? Tenemos aquí un saturador, ¿no? En el cual, si esta señal alterna es mayor que 0, es positiva, en la salida entregará 5 voltios, y si es menor que 0, entregará 0 voltios en este punto. Y entonces básicamente lo que estaríamos realizando es emplear, podemos hacer un poco, podemos ampliar en esta sección. Ya no necesitamos de la señal triangular, eso será para otra modulación. En este caso la podremos emplear en la SPWM, sinusoidal PWM, ¿no? En este caso es modulación con onda cuadrada. Entonces no necesitamos de esta señal de control tampoco, y solamente necesitaremos una señal sinusoidal. La encontramos dentro de sources, buscamos la opción de sine wave, la arrastramos hacia nuestro modelo, derecho add block, debería aparecer aquí. Muy bien. Podemos eliminar este punto de suma, conectamos, y esta onda sinusoidal podemos darle una amplitud de puede ser ese valor por el momento, ya veremos luego algún efecto. Con respecto a la frecuencia, las unidades son de radianes sobre segundo, por lo tanto podemos ingresarlo de esta forma: 2 por pi por f mod, frecuencia de la modulante. El resto de parámetros en 0, aplicar OK. Hemos definido en un script la frecuencia modulante, que inicialmente va a ser de 60 Hz. Este script lo hemos creado. Por ahora vamos a modificarlo, ya que era un script basado en el troceador clase E con conmutación bipolar. Debido a que no hay una carrier, una portadora, no necesitamos la frecuencia de 1000 Hz. Con respecto a este periodo, lo usaremos para implementar el tiempo de simulación en el entorno de Simulink, pero ahora este periodo será el inverso de Fmod. El voltaje de control no lo necesitamos. Podemos guardar, podemos evaluar la selección, con lo cual en MATLAB ya se encuentra almacenado Fmod y el periodo, ¿no? En este caso incluso podríamos ejecutar los comandos clc, clear all,
con lo cual esperamos que el workspace se haga 0, se anule, se vacíe y luego CLC nuevamente. Nos dirigimos hacia el script, evaluamos la selección, nuevamente aparecen los parámetros, ¿no? Y solamente estarían los dos valores, fmod y el periodo. Ok, el periodo lo definimos aquí para implementar el tiempo de simulación. Ahora, con respecto al circuito de control, comparemos las señales que se están enviando hacia los IGBTs según el esquemático que nos muestra esta diapositiva. Entonces, a la salida del saturador se envía una señal positiva. Si no consideramos la red de implementación de banda muerta, este punto iría conectado hacia la entrada de este bloque evalue, el cual envía una señal hacia las terminales G1, E1, que es la compuerta del IGBT-Q1. Es decir, aquí no se le ha dado nombre, tal como en el troceador clase E. Nosotros vamos a mantener la notación por simplicidad, la notación que se hizo o se asignó en el troceador clase E, ¿no? TA+, DA+, DB+, TB+, TA-, aquí -1 no iría, TA-, DB- y TB-, ¿no? Ramal B, ramal A, los superiores son positivos, los inferiores son negativos. Ok, y entonces tal como observábamos en este circuito, la primera señal, la que va hacia hacia Q1, corresponde a la salida del saturador. Este bloque básicamente lo que realiza es en PSpice, este bloque value recibe una señal perdón, se la multiplica por 3, tal como observan en esta constante, ¿no? 3 por el voltaje de entrada en las terminales in plus, in minus, aquí serían estas de aquí, ¿no? Y esos resultados se envían en las terminales out más, out menos, que van hacia las terminales E1, E1, que son las compuertas de Q1. Entonces, finalmente, en términos sencillos, la salida del saturador se dirige hacia Q1. Verifiquemos si eso ocurre en nuestro circuito. Entonces, en este circuito, a la salida del saturador, que sería este nodo, se envía la etiqueta, se lo envía por medio de la etiqueta TA+, y eso va a la compuerta del primer IGBT, correcto. Entonces estamos bien. Adicionalmente, observamos que también esa salida del saturador se dirige hacia las terminales G2, E2 sin ser invertidas. Aquí tenemos inversores, ¿no? Compuertas inversoras, ¿no? Entonces básicamente lo que hacen es invertir el nivel lógico en la entrada, en la salida de la señal que se recibe en la entrada, ¿no? Es decir, si en la entrada se recibe un alto, en la salida es un bajo, un bloque inversor, un bloque de lógica digital. Entonces esta señal se envía a G2, E2, que sería estas que tendríamos aquí, que serían las compuertas de Q2. Entonces se activan Q1 y Q2 al mismo tiempo. Verifiquemos si eso ocurre en nuestro circuito, y es lo que observamos aquí: TBN y TA+, es decir, este IGBT y este IGBT, ¿no? Se conmutan simultáneamente, los que se encuentran en diagonal. Ok, hasta el momento estamos bien. Sigamos verificando. Entonces G4, E4 reciben la señal del saturador, pero invertida, ¿no? Entonces G4, E4, G4, Q4 y G3, Q3. Es decir, estos dos IGBTs, Q4 y Q3, se conmutan simultáneamente, pero reciben la señal invertida del saturador. Verifiquemos si eso ocurre.
Entonces, en nuestro circuito tendríamos que la salida del saturador se invierte por medio de estos bloques NOTs y, o inversores, y se envían hacia TV Plus y TAN. TV Plus y TAN serían esos dos IGBTs, ¿no?, en diagonal. Entonces los IGBTs que se encuentran se encuentran de forma diagonal, ¿no?, serían los que se activan simultáneamente, ¿no? Entonces, con lo cual hemos verificado que el circuito de control de un troceador clase E unipolar es muy similar al del inversor monofásico de puente completo con modulación de onda cuadrada, ¿no? Entonces, muy bien, podríamos proceder a simular no existe la variable f. Ok, muy bien, y entonces eso se refiere a este bloque, el cual presenta el error, que es el bloque min. Entonces simplemente modificamos esa frecuencia por, o esa variable por fmod, ¿no? Simulamos. Visualizamos este osciloscopio y observamos las señales de voltaje y corriente de salida en el segundo y en el tercer oscilograma respectivamente, mientras que en el primer oscilograma tenemos la corriente de la fuente, ¿no? Bueno, obsérvese que hemos logrado al menos generar una corriente alterna, ¿no?, la cual no es sinusoidal, tiene cierto contenido armónico, pero es alterna, ¿no? Lo importante, se observa que hay uniformidad entre los picos positivos y negativos, ¿no?, con lo cual se espera que el voltaje promedio en el inversor sea cero, y también la corriente promedio. En este caso vemos solamente el voltaje promedio aquí en este bloque, y bueno, estamos viendo que el voltaje promedio es negativo. Okay, me parece que no se observó el oscilograma, lo voy a mostrar nuevamente. Okay. Y entonces, luego de haber simulado, estamos observando, como indicaba anteriormente, en el oscilograma 2 el voltaje de salida, oscilograma 3 la corriente de salida, y en el primer oscilograma la corriente de la fuente. Muy bien. Como indicaba, existe uniformidad. Veamos, comprobémoslo. Veamos el pico positivo de la corriente y el pico negativo de la corriente. Okay. Ubicamos los cursores en esa posición. Cambiamos de trace, ambos en la tercera señal, que es la medición de corriente. El cursor 2 tiene un valor cercano a 4 por 10 a la 0, 4 por 1, 4 amperios, y el valor mínimo también cercano a 4 amperios, menos 4 amperios, ¿no? Entonces hay uniformidad, por lo cual se espera que el voltaje promedio en la corriente de salida sea también cero, al igual que lo es en el voltaje, ¿no? Los picos positivos y los picos negativos, hay simetría en la forma de onda, el duty cycle es de 50, ¿no? Y bueno, eso es básicamente a que el voltaje de salida es alto mientras la señal sinusoidal sea positiva, y eso ocurre en el semiciclo positivo de la señal sinusoidal, y el voltaje negativo lo será negativo mientras la señal sinusoidal, que es la señal modulante, la cual nosotros teníamos aquí en el circuito de control,
eh, mientras esa señal sea negativa, el voltaje de salida va a ser negativo, por lo cual no influye la amplitud de la señal sinusoidal para variar la amplitud de la corriente, ¿no? Es decir, con este inversor no podemos, o con esta modulación no podemos controlar la amplitud, pero sí la frecuencia. Ok, verifiquemos la frecuencia, si la podemos cambiar, pero antes verifiquemos cuál es la frecuencia de la corriente, ¿no? Entonces podemos observar que la frecuencia es 1 sobre delta t, unidades hercios, se encuentra en un valor cercano a 60, ¿no? Entonces dependerá de la precisión de los cursores, como ya hemos indicado en videos anteriores, el lograr un valor de frecuencia más preciso, ¿no? Pero bueno, tenemos una buena aproximación en este caso, ¿no? Veamos si es posible variar la frecuencia de la corriente al variar la frecuencia de la señal modulante. ¿Ok? Entonces en el script nos dirigimos a él y podemos cambiar la frecuencia de tal forma que sea, por ejemplo, 25 hercios. Entonces seleccionamos, evaluamos, nos dirigimos hacia nuestro circuito, hacia nuestro circuito inversor, lo simulamos. Luego de ello podemos observar nuevamente las corrientes y el voltaje de salida, y comprobemos cuál es la nueva frecuencia de esta señal. Entonces ubicamos el cursor 2 en esa posición, el cursor 1, perdón, en la posición que observan, y el cursor 2 en la posición que observan. La frecuencia en este caso es muy cercana a 25 hercios. Muy bien, entonces con este inversor, de esa forma nosotros variamos la frecuencia en la carga, ¿no? Recuerden que la carga está recibiendo un voltaje alterno, la corriente es también alterna, y cambiamos la frecuencia según la señal sinusoidal que nosotros implementamos aquí. Cambiamos el parámetro fmod, lo hacemos en el script. Muy bien, reajustemos el valor de la frecuencia a 60 hercios. Evaluamos la selección, simulamos, observamos las señales, verifiquemos nuevamente la frecuencia de la corriente, lo hacemos en un periodo, seleccionamos un periodo de la frecuencia cercana a 60 Hz. Muy bien, veamos qué ocurre cuando yo aumento un capacitor. Entonces ahora nuestro circuito va a ser RLC. La capacitancia que nos indicaba la guía es de 112 microfaradios. RLC, capacitancia de 112 microfaradios. Voltaje inicial del capacitor es de 0, no tiene energía inicial el capacitor, ni el inductor tampoco. Entonces simulamos. Observamos algo, ¿no? La corriente de salida tiene una forma más sinusoidal, pero quizás más considerable es el hecho de ver que la corriente de alimentación, ¿no?, es más sinusoidal también. ¿Ok? Veamos un periodo de la corriente.
que sería aquí, y este sería un ciclo de la corriente de salida. Cuando hay un ciclo de la corriente de salida, hay dos ciclos de la corriente de entrada, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ciclos de la corriente de entrada. Entonces, veamos el impacto de los armónicos en nuestro circuito sin haber añadido el capacitor y con el capacitor añadido. Entonces podríamos reajustar el circuito para que sea RL únicamente, y observamos el análisis. A ver, antes de ello es necesario configurar este scope. Bueno, simulamos el circuito con la carga RL, son los resultados que ya habíamos visto. Observen cómo es la forma de la corriente, es menos sinusoidal, es cíclica, sí, pero es menos sinusoidal. Eso quiere decir que tiene muchos más armónicos que la señal con el capacitor incorporado. Es decir, recuerden que esta es la corriente de la fuente, la corriente de la batería. Ok, entonces aquí, para poder hacer el análisis de armónicos, vamos a tener que registrar los datos, enviarlos al workspace en forma de structure with time. With time. Okay. Entonces simulamos una vez más. En este momento nos dirigimos hacia MATLAB. Bueno, está siendo enviada esta señal T-out. Ok, ejecutamos el archivo, ejecutamos la simulación, perdón. Podemos ir a MATLAB y aquí estaría la variable que nosotros buscábamos, ¿no? Tenemos que ejecutarlo para que sea nuevamente, para que una vez ejecutada la simulación se envíen los datos a MATLAB. Entonces, al workspace, perdón. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro circuito, al inversor, podemos dirigirnos a esta herramienta que es el Power GUI, ¿no? Muy útil para hacer análisis de armónicos. Y en este caso elegimos la opción FFT Analyze, análisis de la transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transform Analyze. Okay, y entonces aquí nosotros elegimos la señal 3, que es la corriente de entrada, ¿no? En este caso vamos a analizar la corriente de la fuente. Si nosotros elegimos la entrada 3, ahí tenemos la corriente de la carga. En la entrada 2 el voltaje de alimentación, y en la entrada 1 tendríamos el voltaje, la corriente de la fuente, perdón. Entonces, ¿cómo configuramos esto? Bueno, aquí elegimos el tiempo a partir del cual queremos capturar los ciclos. Obsérvense de que aquí se están analizando un ciclo, por lo tanto, un ciclo donde la frecuencia fundamental es de 60 Hz. Pero ¿cuál es la frecuencia fundamental de esta señal? Nosotros, si nos dirigimos hacia el scope y vemos un periodo de la señal de la corriente de alimentación, veremos que el ciclo es muy cercano a 120 Hz. De hecho, es 120 Hz teórico. Esto depende de la precisión de los cursores. Okay. Vamos a acercarnos un poco. Deshabilitamos el zoom, reubicamos cursores y tenemos 120 Hz. Muy bien. Reescalamos los ejes. Entonces la frecuencia fundamental de la corriente de alimentación es de 120 Hz. Eso nosotros nuevamente vamos hacia el análisis FFT y aquí modificamos esta frecuencia fundamental. Entonces obsérvese de que al estar habilitado o al haber sido ingresado 1 en el número de ciclos o cantidad de ciclos,
solamente se selecciona el primer ciclo dado que el tiempo de inicio es 0. Si nosotros elegimos analizar a partir del segundo ciclo, ¿no? O a partir del tercer ciclo, por ejemplo, podríamos ubicar esta ubicación, este instante, ¿no? El que tendríamos aquí, y lo podríamos representar de la siguiente forma: 1 sobre 60. Entonces, cuando nosotros ingresamos 1 sobre 60 es 16,67 milisegundos, que es básicamente un ciclo de la señal de la corriente de salida, ¿no? Pero son 2 ciclos de la corriente de entrada, como ya habíamos visto. Entonces elegimos analizar a partir del tercer ciclo. Entonces el tiempo de inicio lo modificamos en 1 sobre 60. El número de ciclos vamos a aumentarlo para que sea mejor el análisis. Vamos a elegir 6 ciclos, por ejemplo. La frecuencia fundamental ya la consideramos en 120. Podríamos hacer el análisis de Fourier solamente hasta la máxima frecuencia de 1000 hercios. Este parámetro podríamos mantenerlo de esta forma. Con respecto al display style, observen qué ocurre cuando yo elijo la opción list relative to fundamental, ¿no? Entonces estas dos opciones vamos a manejar. Podemos elegir la opción display, y cuando nosotros elegimos lista, es un análisis más detallado la información que se nos muestra, ¿no? Entonces recuerden que Fourier, la transformada de Fourier, lo que hacía, la transformada rápida de Fourier o el análisis de Fourier en una serie, en una señal cíclica o periódica de una cierta frecuencia, como es esta señal que estamos analizando, tiene la finalidad, Fourier tiene la finalidad de descomponerla en una suma de sinusoidales, partiendo de una señal sinusoidal denominada fundamental, la cual tiene la misma frecuencia que la señal de entrada, y a partir de ahí es una suma de señales sinusoidales también, cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental, ¿no? Entonces puede ser, si la señal fundamental, como ustedes observan aquí, es de 120 hercios, la segunda armónica tiene una frecuencia de 240 hercios, la tercera armónica tiene una frecuencia de 360 hercios, y así sucesivamente, ¿no? La cuarta armónica, quinta armónica. Observen que también hay armónicas intermedias, ¿no? Pero las principales son las que son múltiplos de la fundamental. Es también notable mencionar que existe la componente de C, la cual tiene una frecuencia de 0 hercios. Aquí nosotros hemos listado, aquí se observa que la señal fundamental tiene 1,63 amperios RMS, o 2,305 pico, ¿no? La componente de C tiene ese valor. La distorsión total armónica es alta, como ustedes pueden observar, el THD es alto. Y estos porcentajes que ustedes pueden leer aquí se refiere al porcentaje de la fundamental. Es decir, si yo leo que la componente de C tiene, entonces, como indicaba, si yo observo de que la componente de C tiene 71,79%, es un porcentaje de la fundamental, donde conocemos el valor de la fundamental, por lo tanto la componente de C tendrá 71,79% de este valor, en este caso pico, ¿no? Y 71,79% de este valor RMS, ¿no? Y así el resto de armónicas, ¿no? La segunda armónica tiene aproximadamente el 54% de la amplitud de la fundamental,
la tercera armónica aproximadamente el 37%, y bueno, observemos que hasta la séptima armónica tenemos el 16%. Bueno, otra alternativa para visualizar los resultados es mostrarlo mediante barras. Entonces, si nosotros elegimos la opción barras y elegimos la opción display, pero en vez de mostrarlo en el eje de frecuencia, como ustedes pueden observar, se muestran la frecuencia, la fundamental, ¿no? Aquí se tiene 120 Hz, 240, 360, 480. Nosotros podemos mostrar el eje X con el orden armónico, ¿no? Elegimos nuevamente display y ya sabemos que esta corresponde a la segunda armónica, la tercera armónica, la cuarta armónica, quinta armónica, ¿no? Entonces aquí vamos a guardar este resultado puede ser en Word, copiamos la pantalla y la pegamos, ¿okay? Podríamos también copiar los resultados en lista, ¿okay? Seleccionamos la fundamental y podríamos elegir o seleccionar eso, es el valor de la fundamental, lo pegamos. Podríamos indicar de que esto es una carga RL, ¿no? Los valores ustedes ya lo observaron. En este caso los valores de la carga RL son esos que tenemos ahí, 10 ohmios, 31.5 milihenrios. Y ahora vamos a añadir un capacitor. El circuito va a ser ahora RLC con 112 microfaradios, voltaje inicial del capacitor 0, aplicamos OK, podemos simular. Ya los datos del scope fueron enviados al workspace. Nuevamente vamos hacia FFT Analyze. Ahora refrescamos. En el scope data 3 nosotros tenemos esta señal. Scope data 3 y tenemos que analizar la corriente de alimentación a partir de el tercer periodo, ¿okay? Y analizaremos también 6 ciclos. La frecuencia fundamental es de 120 Hz, lo podemos comprobar aquí. Entonces tenemos un periodo de la señal de corriente de alimentación y aquí se observa que la frecuencia es 120 Hz. Muy bien, aquí se observa a breves rasgos de que el componente de C va a ser elevado. Observen que el área positiva es mucho mayor que el área bajo la curva negativa en un ciclo. Habiendo demostrado que la frecuencia de un ciclo es 120 Hz y habiendo visto a breves rasgos que la fundamental, que el análisis de Fourier va a arrojar un componente de C elevado, lo comprobamos en el FFT, en la herramienta FFT que estamos observando, ¿no? Entonces elegimos la opción de lista y visualizamos, ¿ok? Entonces aquí se observa el valor de C, las armónicas. La armónica 8 es de 4.33%. Y observen de que a partir de la armónica 4 el valor o el porcentaje es menor que 10, ¿no? Nosotros teníamos en nuestro análisis con nuestra carga RL de que bueno, aquí no se observa
pero si ustedes recuerdan y revisan un poco antes el video, a partir de la octava armónica todavía teníamos valores mayores que 10. Eh, podríamos, bueno, pero en general, eh, ¿quién nos o qué parámetro nos indica el contenido armónico de una señal? El THD. Entonces, observen de que el THD es mucho más bajo que el que teníamos en el caso anterior con la carga RL. En ese caso era un valor cercano a 90. En este caso tenemos un valor cercano a 30, es decir, la sexta parte del THD original con carga RL, es decir. Entonces podríamos observarlo también en forma de barras y lo visualizamos. Y aquí se observa que el resultado de los armónicos es mucho menor, ¿no? Sin embargo, el valor de C es todavía alto. El valor de C es alrededor de 70% con la carga RL, pero las armónicas, la segunda armónica es un valor cercano a 60, aproximadamente 55, ¿no? En este caso la segunda armónica es 25% nada más. Entonces, al añadir el capacitor hemos disminuido la distorsión total armónica en la corriente de alimentación, la que entregan las baterías, ¿no? Y eso es significativo, ¿no? Mejora la vida útil de la batería, ¿no? De las baterías. Ok, entonces esto podemos cerrarlo. Y regresamos a nuestro inversor. Ok. Muy bien, entonces como indicaba, eh, el añadir el capacitor permite mejorar el THD en la corriente de las baterías, ¿no? La corriente que ingresa al inversor, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a analizar las formas de onda de voltaje en la carga, ¿no? Entonces vamos a modificar este scope, vamos a hacer un poco más de zoom, vamos a ampliar, vamos a reubicar este medidor de corriente. Vamos a hacer esta carga resistiva únicamente, esta carga inductiva únicamente, y esta carga capacitiva únicamente, para poder tener acceso a las terminales de cada uno de los elementos y poder visualizar los voltajes, ¿no? Resistor, inductor, capacitor. Visualizamos el voltaje en el inductor .
voltaje en las terminales del capacitor del capacitor cambiamos la cantidad de señales en el inductor. Y bueno, visualizamos las formas de onda, pero antes de ello verifiquemos el ajuste de la frecuencia de modulación de la señal modulante, 60 Hz. El periodo es el inverso de la frecuencia de la señal modulante, que está definida en esta señal sinusoidal. Y en MATLAB podemos verificar en el workspace el estado de la variable fmod. Simulamos. Visualizamos las señales, actualizamos los ejes y tenemos la señal del voltaje del capacitor y la señal del voltaje del inductor. Esto podemos incluso reducir la cantidad de periodos a simular para tener un poco mayor de mejorar la visualización. Ok, tendríamos 3 periodos en este caso, ¿no? Analicemos el primer periodo. Entonces, en esta etapa específicamente se están enviando a conmutar, es decir, están ubicados los cursores 2 y 1 en esta etapa, se están enviando a conmutar los tiristores TA más y el tiristor TB menos. Eso permite que el flujo de la corriente sea de izquierda a derecha a través de la carga, a través del resistor, inductor, capacitor, de izquierda a derecha. ¿Ok? Corriente positiva tal como lo define este medidor de corrientes, es en perímetro.
Regresando a observar las señales, eso indica de que la fuente de voltaje el voltaje de salida es el voltaje de la fuente, al menos en este intervalo, ¿no? Ya analizaremos luego este intervalo de aquí, donde aparece esta pequeña transición en el voltaje de salida, ¿no? Ok, en este intervalo la corriente de la carga aumenta debido a la naturaleza del inductor, la corriente, y también debido al límite del voltaje aplicado, ya que no está en aumento, sino que es un valor de voltaje fijo, 48 voltios, que es el de la fuente. La corriente tiende a aumentar, pero se estabiliza y llega a un máximo. O la corriente aumenta y llega a un máximo. Si nosotros cambiamos el tipo de trace, la señal, la corriente llega hasta un valor cercano, que lo estamos observando aquí, de 2,34, 2,44, 2,5, 54, 65, 7. No, ese es el tiempo, perdón. Tendríamos que revisarlo en este valor de aquí para el cursor 1. Entonces la corriente está aumentando 1.84 y luego empieza a descender. 1.843, 84.5, 84.6. 84.6 es el valor máximo de la corriente. Y aquí se observa la relación que existe entre el voltaje del capacitor y el voltaje del inductor. Primero recordemos dos fórmulas básicas, ¿no? Las voy a escribir en este documento de Word, ¿no? Podemos decir de que el voltaje podemos hacer un poco más de zoom. En un capacitor existe corriente si el voltaje está variando. Por lo tanto, la corriente del capacitor es igual, en función del tiempo, es igual a, bueno, es proporcional a la variación del voltaje, es decir, a la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo, ¿no? Entonces, la corriente del capacitor es proporcional a la derivada del voltaje del capacitor. Esa es la primera regla que se cumple en el funcionamiento de los capacitores. Con respecto a los inductores, el voltaje en el inductor en el tiempo es proporcional al o en general, en un inductor habrá voltaje en sus terminales si la corriente varía. Por lo tanto, el voltaje en el inductor es proporcional a la variación de la corriente del inductor. Podremos incluso esto hacerlo un poco más grande. Del voltaje del capacitor también más grande. Ok, dt. Entonces, si hay variación en la corriente del inductor, habrá un voltaje en el inductor, ¿no? Que será proporcional. Si aumenta esa variación de corriente, el voltaje en el inductor aumentará.
Ok, y entonces en base a estas dos leyes del comportamiento de los inductores y de los capacitores, vamos a describir las formas de onda que aparecen en este circuito RLC. Okay. Entonces vamos a alojarlo un poco a la derecha y aquí las señales, ¿no? Bueno, al parecer no se observa tan bien. Vamos a modificar esto. Ok, podríamos incluso simular no 3 periodos sino 2. Muy bien. Entonces, bueno, regresamos a visualizar esas leyes que habían enunciado, las formas de onda y las leyes. ¿Ok? Entonces, aquí se observa, bueno, en el circuito se observa de que la corriente del capacitor y la corriente del inductor es la misma y es la corriente de salida. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vamos a indicar de que la corriente del capacitor y la corriente del inductor es la misma, ¿no? Podríamos agregar algo más, que es lo que acabo de mencionar, que la corriente del capacitor es igual a la corriente del inductor y es igual a la corriente de salida. Muy bien. Entonces, continuemos con la descripción. Tengo la corriente de salida, tengo el voltaje del capacitor y el voltaje del inductor. Entonces, la derivada del voltaje del capacitor, la pendiente, es proporcional a la corriente del capacitor, que es la corriente de salida. Entonces aquí se observa que la derivada del voltaje del capacitor inicialmente es 0, ¿no? Observen que la corriente o el voltaje en el capacitor tiene una pendiente horizontal. Si la pendiente es horizontal, es decir, la derivada del capacitor del voltaje en el capacitor en tiempo cero, si esta derivada es horizontal, es decir, la pendiente es 0, la corriente también es 0, y es lo que se observa aquí. La corriente parte de 0. El valor inicial de la corriente es 0. Luego de ello, esa pendiente del capacitor empieza a aumentar positivamente. La pendiente del capacitor aumenta positivamente. Vamos a hacer zoom en esta primera etapa. Ahí. Entonces, la pendiente del capacitor empieza a aumentar positivamente hasta volverse a hacer nuevamente 0. Aquí la pendiente es horizontal. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor en esta etapa vuelve a ser, la corriente en el capacitor, donde voy a ubicar el cursor 1, aquí. En ese instante la pendiente vuelve a ser 0. Cursor 1, valor cercano a 0.
5 por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 3. Podríamos decir en ese instante, ¿no? En ese instante, la pendiente de la señal del voltaje del capacitor es 0, no tiene pendiente, y por lo tanto la corriente del capacitor vuelve a hacerse 0. ¿Ok? Veamos lo que ocurre en este instante. En este instante, la derivada de la corriente de esta señal, la pendiente de la corriente, la derivada más precisa, más de forma precisa, es 0. La pendiente en este instante es 0. Se ha alcanzado el valor máximo, donde voy a ubicar el cursor 2. En ese instante se alcanza el valor máximo de la corriente y por lo tanto el voltaje en el inductor, el cual es proporcional a la derivada de la corriente, voltaje del inductor proporcional a la derivada de la corriente del inductor, en ese instante el voltaje del inductor es 0, y es lo que se comprueba aquí. El voltaje del inductor es 0. Ok, luego de ello, veamos lo que se observa aquí. La pendiente de la corriente tiene un cierto valor, es decir, parte de 0, pero tiene un cierto valor, ¿no? Inicialmente la pendiente era 0, en tiempo 0, pero luego cambia bruscamente esa pendiente. Entonces aquí se observa que el voltaje del inductor partió de 0, voltaje inicial en el inductor 0, en tiempo 0 el inductor no almacena energía, y luego cambia bruscamente un cierto valor. El valor inicial del voltaje en el inductor en tiempo 0 es cercano a, bueno, aquí no se muestra el valor, me parece que hay que mostrarlo un poquito más a la derecha, 1,38 por 10 a la menos 2. Cursor 2, pero necesitamos ubicarnos en la trace selection número 5, y ahí se observa que el voltaje del inductor es cercano a 45 voltios. 45 voltios, 40 y cercano a 48 el voltaje de la fuente, ¿no? En tiempo 0 el voltaje del inductor es muy aproximado al de la fuente. Entonces hemos descrito esta etapa hasta donde está ubicado el cursor 1. Bueno, nos haría falta seguir describiendo el voltaje en el inductor. El voltaje del inductor empieza a decrecer. Aquí se observa que esta pendiente empieza a disminuir hasta hacerse 0 en este punto. La pendiente de la corriente empieza a decrecer hasta hacerse 0 en ese punto. La corriente del inductor se hace 0, tiene lógica. La pendiente empieza a hacerse negativa, ¿no? Pero aumentar negativamente, y aquí se observa que el voltaje del inductor aumenta negativamente. Luego en este instante la pendiente, en vista del funcionamiento del voltaje en el inductor, el voltaje del inductor empieza a decrecer desde un valor negativo hasta llegar a hacerse 0 acá, en este punto. Y eso es debido a que la pendiente en la corriente está variando, ¿no? Está variando desde hacerse máxima en ese punto, pero negativa, como se observa aquí, y luego esa pendiente empieza a disminuir negativamente. ¿Okay? Sigue existiendo pendiente en la corriente de salida, por lo tanto existe voltaje en el inductor, solo que ese voltaje es negativo debido a que la pendiente es negativa. Okay. Bueno,
veamos lo que ocurre en el voltaje de salida donde está ubicado el cursor 1, a partir de donde está ubicado el cursor 1. A partir de ese instante, ya la corriente de la carga empieza a ser negativa, ¿no? Como se observa aquí, desde ese punto donde está ubicado el cursor 1 en la corriente de salida, tercer oscilograma, la corriente empieza a aumentar negativamente. Y la corriente aumenta negativamente debido a que circula a través de los diodos. La corriente está circulando, podemos alejar esto, control menos, ok, y entonces inicialmente la corriente fluía de izquierda a derecha, pero luego la corriente es negativa y aumenta negativamente, por lo que circula a través de los diodos, diodo A y diodo B menos, diodo A más y diodo B menos. ¿Y por qué ya no circula a través de los tiristores, tiristor A más y IGBT TA más y el IGBT TB menos? ¿Por qué ya no circula por ellos? Debido a que la corriente se anuló. Cuando la corriente se anula a través de la carga, que es en este punto que voy a mostrar aquí, cuando ahí la corriente se anuló, es en este punto, los tiristores se apagan, ¿no? Estos tiristores se apagan. Y al apagarse ya no circulan, ya no permiten la circulación de corriente. Y es por ello que fluye la corriente a través de los diodos. Debido a que la corriente no puede cambiar bruscamente, ¿no? Es decir, la corriente es cero y sigue su tendencia, que es de disminuir, ¿no? El circuito se lo permite, ya que lo hace a través de los diodos, y el inductor contribuye a esto. Muy bien, entonces a partir de este instante la corriente sigue circulando a través de los diodos, corriente es negativa, ¿no? Se observa que esta pendiente tiende a hacerse cero en este punto, donde voy a ubicar el cursor 2 aquí. La pendiente tiende a hacerse cero y obsérvese de que el voltaje del inductor se hizo cero aproximadamente, muy aproximadamente cero, menos 0,9. Muy bien, eso es lo que ocurre con la corriente de salida, ¿no? Observemos el voltaje en el capacitor en este punto. El voltaje en el capacitor, cambiamos de trace. En este punto de aquí el voltaje en el capacitor, señal 1, es de 63 voltios. Es decir, es un valor de voltaje mayor que el voltaje de alimentación. Obsérvese que el voltaje del capacitor parte de 0 y llega hasta un valor máximo de 63 voltios. Entonces, ¿por qué motivo podría ser de que el capacitor aumentó su valor a un valor mayor que el de la fuente? Bueno, la interacción con el inductor es lo que permite aquello. Entonces, observemos el instante en el que el voltaje en el capacitor llega a 48 voltios. Aproximadamente en ese punto, 48 voltios, aproximadamente ahí. Entonces, ¿qué se pensaría si el voltaje en el capacitor ha sido máximo? Bueno, que ya no fluya corriente a través del circuito, porque no podría fluir a través, no habría diferencia de tensión entre el voltaje de la fuente y el capacitor, no habría diferencia en tensión,
y por lo tanto no fluiría corriente. Pero aquí se observa de que ese es solamente el voltaje en el capacitor. La carga recibe la suma del voltaje entre el resistor, el inductor y el capacitor. Entonces el voltaje de salida sigue siendo 48 voltios, no cambia. El voltaje de salida es 48 voltios. Si el voltaje del capacitor es en este punto 48 y más adelante el voltaje del capacitor aumenta, es debido a que el voltaje en el inductor es negativo. Entonces, si yo sumo el voltaje del capacitor con el voltaje del inductor, voy a tener una diferencia de voltaje. Es decir, el inductor disminuirá el voltaje en el capacitor, y esto sumándose con el voltaje de la caída en el resistor, me permitirá mantener un voltaje de salida de 48 voltios. Es decir, si el voltaje de salida permanece, el voltaje en el capacitor y el voltaje en el inductor más el voltaje debido a la caída de tensión en el resistor permitirán que el voltaje de salida se mantenga constante. Entonces, obsérvese de que por qué el voltaje del capacitor sigue aumentando a partir de 48 voltios. A partir de 48 voltios el voltaje del capacitor, como ya indicamos, aumentaba. Y obsérvese de que el voltaje en el inductor es negativo, es decir, el voltaje del inductor tiene polaridad positiva en esta terminal y negativa en esta terminal. Es decir, que el inductor va a impulsar corriente, y por lo tanto, si el inductor impulsa corriente de izquierda a derecha, el cual era el sentido original de la corriente, ¿no? Aquí como se observa, en este instante la corriente es positiva, es decir, sigue fluyendo de izquierda a derecha, pero está disminuyendo. Entonces el inductor, en este instante que se ubica aquí en el oscilograma 5, el inductor cambia de polaridad. La corriente llega a un máximo y empieza a disminuir. Y entonces el voltaje en el inductor cambia de polaridad para mantener fluyendo esa corriente. Y si sigue fluyendo corriente, el capacitor se seguirá cargando. Entonces el capacitor se sigue cargando, y esa es la razón por la cual el capacitor sigue aumentando de voltaje a un valor mayor de 48 voltios y no se viola ninguna ley, ya que, como hemos visto, la suma del voltaje con el capacitor y del inductor más la de la caída de tensión en el resistor permiten mantener un voltaje constante de salida, que es el voltaje de la batería. Es decir, las baterías imponen el voltaje de salida y los elementos pasivos cambian su comportamiento, se ajustan de tal forma que la suma de voltajes en cada uno de ellos permita mantener el voltaje de salida en 48 voltios. Algo adicional que quiero explicar en esta etapa es el hecho de que a partir de este instante de aquí el voltaje de salida aumenta, y si el voltaje de salida aumenta, ¿a qué se debía? Bueno, como ya indicamos, el voltaje aquí en esta etapa donde estoy marcando, a partir del curso, donde está ubicado el cursor 1 hasta donde está ubicado el cursor 2, se están conduciendo los diodos, ¿no? Entonces lo podemos ver. Los diodos que conducen son DA más y DB menos. Entonces esos diodos están en este oscilograma. Las corrientes de ellos están en este oscilograma, DA plus y DB menos. Si nosotros visualizamos este osciloscopio, y luego lo arrastramos hacia esta ventana, observaremos, tenemos la corriente de salida en esta etapa,
Eh, a partir de este instante, cuando la corriente pasa de ser positiva a negativa, empieza la conducción a través del diodo. A ver, veamos. La señal azul en el segundo oscilograma es la corriente a través del diodo de A+, y la señal azul a través en el tercer oscilograma es la corriente del diodo B-. Entonces, esta es la corriente del diodo A+, y esta es la corriente del diodo B-, que son iguales, como se observan en amplitud y en forma, y es la corriente que está circulando en esta etapa, pero es negativa en la carga, ¿no? Siempre va a ser positiva en los diodos, ¿no? Si hay corriente a través de los diodos, esa corriente fluye de ánodo a cátodo, tal como está marcado este elemento, ¿no? Estos marcadores envían la corriente de ánodo a cátodo. O no marcadores, sino measurement. Este canal envía varias señales, que entre ellas están la corriente del diodo y el voltaje ánodo cátodo del diodo. Ok, entonces, luego de ello visualizamos las formas de onda en esta segunda etapa. Hemos analizado un primer ciclo de la corriente de alimentación y que corresponde a medio semiciclo o al primer semiciclo del voltaje de salida. Ahora analizaremos el segundo semiciclo del voltaje de salida. Es un análisis similar, pero algo que quisiera acotar es el hecho de que el voltaje en el inductor, donde está ubicado el cursor 2, se observa de que cambia de 0 a un valor cercano a 100 voltios, ¿no? Aquí se observa que el voltaje de salida pasa casi de 50 a menos 50, es decir, una diferencia de menos 100 voltios. En realidad son menos 48 voltios. Bueno, aproximadamente 100 voltios, ¿no? Aquí habría que considerar la caída de tensión en los diodos de A+, y diodos de B-, para conocer cuánto es este aumento de voltaje. Aquí se observa de que cursor 1 es de 49.6, es decir, debido a que son dos diodos, 0.8 voltios, 0.8 voltios de voltaje ánodo cátodo de activación en los diodos. Debido a que son dos, es 1.6 voltios, y 48 voltios más 1.6 da 49.6, 4,996 por 10 a la 1. Podemos cerrar esta señal y comprobar el voltaje de activación de los diodos: 0.8 y 0.8 para el diodo B-. Ok, realizado aquello, continuamos con la observación de señales en la segunda etapa, segundo semiciclo. Entonces, el voltaje del inductor partía de un valor negativo elevado. El voltaje del inductor era 0 y pasa a tener un valor negativo. Bueno, ¿a qué se puede atribuir esto? Es al hecho del cambio de voltaje en la salida. El voltaje de salida pasaba de un valor cercano a 50 a un valor de menos 50, menos 48 de hecho. Cursor 2. Cursor 2 en esta señal 2, osciloscopio 2, el voltaje de salida es de menos 46 voltios. Y es menos 46 y no menos 48 debido a que ahora están conduciendo el tiristor A- y el tiristor B+. El voltaje de activación de cada uno de esos
IGBTs es de 1 voltio, por lo tanto el voltaje de salida va a ser 48 voltios menos los voltajes de activación de los IGBTs, es decir, 46 voltios. Es por ello que yo leo 46 voltios en este punto de aquí. Bueno, en general veíamos de que el voltaje cambiaba bruscamente, el voltaje de salida cambiaba bruscamente de un valor cercano a 50 a un valor cercano a menos 50. Y aquí se aprecia de que el inductor genera un voltaje opuesto. Recuerden que el inductor sí puede cambiar bruscamente su voltaje, pero no la corriente. El capacitor es lo contrario. El capacitor puede cambiar bruscamente la corriente, pero no el voltaje en el capacitor. Ok, entonces el voltaje del inductor cambia bruscamente, se hace negativo, y entonces la fuente está ubicándose con su terminal positiva en esta terminal que tengo yo aquí, la terminal negativa de la carga. Observen cómo está dispuesto el multímetro de voltaje de salida, más en este punto y menos en este punto de acá. ¿Okay? Debido a que están activados los IGBTs, este par de IGBTs, el voltaje de la fuente pasa hacia esta terminal de la carga y hacia esta terminal de la carga, siendo menos a la izquierda y más a la derecha. Tengo más, menos 48 voltios, voltaje de salida es negativo. Entonces, debido a que se aplica un voltaje con esa polaridad, eso impondría un flujo de corriente de derecha a izquierda. Si nosotros observamos las señales, es lo que se comprueba, ¿no? La corriente aumenta, pero negativamente, ¿no? Y es un aumento brusco, o la tasa de aumento de la corriente es diferente con la tasa que se tenía anteriormente. Esto era simplemente había circulación a través de los diodos, ¿no? Entonces en este caso ya la fuente aparece nuevamente en la carga, pero con un voltaje de salida negativo, como se observa aquí, impone una corriente de derecha a izquierda, en este sentido, de derecha a izquierda, y por lo tanto el inductor va a generar un voltaje opuesto, un voltaje con la polaridad más en esta terminal y menos en esta terminal, es decir, polaridad negativa en el inductor. Observen cómo está definido el voltaje en el inductor. Entonces lo hace con la intención de evitar el flujo de corriente en este sentido, de derecha a izquierda, ya que el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces el inductor se opone al cambio brusco de corriente y genera un voltaje negativo elevado, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un cambio de pendiente. Observen, en la corriente del inductor tiene una cierta pendiente, y el voltaje y la corriente en el inductor, perdón, en esta etapa de aquí, cuando ya el voltaje de salida cambia de polaridad, el voltaje en el inductor, la corriente en el inductor, perdón, cambia de pendiente. Hay un cambio de pendiente en la corriente del inductor, y si hay cambio de pendiente, el voltaje en el inductor, el cual es proporcional a la derivada de la corriente, y la derivada de la corriente es la pendiente de esta señal, entonces si hay un cambio de pendiente, es lo que se observa aquí en el inductor. El inductor cambia de valor bruscamente, ¿no? De 0 a un valor cercano a menos 100, y eso es debido a que aquí hubo un cambio de pendiente en esta etapa. Recuerden estas leyes que habíamos definido, en la que el voltaje del inductor, ok, entonces como indicábamos, existe voltaje en el inductor
y es proporcional a la variación de la corriente o a la pendiente de la corriente en el tiempo. ¿Okay? Entonces esa es la razón por la cual el voltaje cambia tan bruscamente. Veamos ahora qué ocurre con el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor empieza a disminuir, pero es positivo, como se observa aquí. Entonces uno pensaría, bueno, lo que he hecho es invertir la polaridad de la fuente de alimentación en la carga, ¿no? Positivo y negativo acá, positivo aquí, negativo acá, voltaje de salida negativo. Por lo tanto, espero que el voltaje del capacitor también invierta su polaridad. Pero recordemos que el capacitor no se opone a los cambios bruscos de voltaje. Entonces, en cuanto al capacitor, su tendencia será también disminuir el voltaje a partir de este instante. A partir de ese instante, cuando el voltaje de salida cambia de polaridad, el voltaje en el capacitor, su tendencia será a disminuir para tender a ser un voltaje negativo, como se observa acá, ¿no? Pero el cambio no es instantáneo, ¿no? Entonces lo hace progresivamente. Aquí recién en este instante el voltaje en el capacitor se hace cero, ¿okay? En este punto, para luego hacerse negativo. Entonces sigamos analizando el comportamiento del voltaje en el capacitor. Entonces, si el voltaje en el capacitor o la pendiente del voltaje del capacitor está variando, esa pendiente está aumentando negativamente. Entonces la corriente del capacitor aumenta negativamente, como se observa aquí. La pendiente del voltaje del capacitor es proporcional a la corriente del capacitor. Si la pendiente del capacitor es negativa, como se observa en este tramo, si esa pendiente es negativa y está en aumento, primero que la pendiente es negativa, valores negativos, y está en aumento también. En este punto el voltaje en el capacitor se hace cero, y si veamos un poco esta regla. La pendiente sigue siendo negativa. La pendiente del voltaje del capacitor sigue siendo negativa. Lo que cruzó por cero es el voltaje, más no la pendiente. La pendiente es negativa. Es una pendiente negativa. Y aquí se observa que esa pendiente llega a un valor máximo y luego sigue siendo negativa, pero empieza a disminuir. Entonces aquí la pendiente, el voltaje del capacitor, sigue siendo negativa, pero tiende a disminuir hasta hacerse cero en este punto. Cuando la pendiente es cero en este punto, la corriente de la carga se vuelve a hacer cero en este punto de aquí. Y luego el voltaje en el capacitor, a partir de este instante, como ya indicamos, vuelven a conducir ya no los tiristores, sino los diodos. ¿Cuáles diodos? Los voy a indicar. Serían los diodos dB más y dA más. ¿Okay? Y es un funcionamiento del circuito similar a lo que analizamos en el primer semiciclo, ¿no? Inicialmente conducían TA más y TB menos, y luego dA más y dB menos, siendo el voltaje de salida positivo. Cuando se invierte la polaridad del voltaje de salida, conducen TB menos y TA menos, y luego de un instante conducen el diodo dB más y el diodo dA menos. ¿Okay? Entonces aquí se observa la transición del voltaje, aumenta
1.6 voltios, dos veces el voltaje de activación de los diodos, que es 0.8. Entonces a partir de este instante empiezan a conducir los diodos. Analizábamos el voltaje en el capacitor, que el cual tenía una pendiente de 0, por lo tanto la corriente del capacitor es 0 en este punto. El voltaje en el capacitor o la pendiente empieza a aumentar positivamente, y es lo que se observa aquí hasta este punto. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que es cuando ya se da, en este punto se da, inicia un nuevo ciclo del voltaje de salida. Este es el primer ciclo, desde tiempo 0 hasta donde está ubicado el cursor 1. ¿Qué más ocurre con respecto al voltaje en el inductor? El voltaje del inductor habíamos visto de que aquí cambiaba de polaridad, se hacía negativo, y la derivada de la corriente nos da el comportamiento del voltaje en el inductor. La derivada de la corriente es negativa y tiende a hacerse 0. Derivada de la corriente es negativa, tiende a hacerse 0, por lo tanto el voltaje del inductor es negativo y tiende a hacerse 0 el voltaje del inductor en este punto. ¿Ok? Luego esta derivada de la corriente aumenta positivamente, el voltaje del inductor también aumenta positivamente. Aquí se observa que la derivada es máxima y luego empieza a decrecer. El voltaje del inductor empieza a decrecer. Voltaje del inductor máximo, derivada de la corriente máxima en este punto, la corriente empieza a decrecer hasta hacerse 0 en este punto, pero hay pendiente, corriente 0, pero existe pendiente, es decir, existe variación de la corriente. Si existe variación de la corriente, habrá voltaje en el inductor. Pendiente positiva, voltaje en el inductor positivo. Entonces luego de ello la pendiente empieza a disminuir hasta hacerse 0, con lo cual el voltaje en el inductor se hace nuevamente 0. Y donde estoy ubicado con los cursores es la transición del voltaje de alimentación, o del voltaje de salida, perdón, y empieza un nuevo ciclo, ¿no? Y entonces el comportamiento es parecido a esta primera etapa, solo que aquí la corriente partía de 0, dado que eran las condiciones iniciales, pero aquí la corriente no parte de 0 y continúa con su valor, y a partir de ahí aumenta. Quizás es algo parecido a esta etapa, ¿no? La corriente tenía cierto valor, era negativo, pero a partir de ahí aumentaba. Entonces, debido a que hay una transición en el voltaje de salida, aproximadamente 100 voltios, el voltaje en el inductor se va a oponer a esa transición, pero con un voltaje de salida positivo, con lo cual el voltaje del inductor buscará evitar el flujo de corriente de izquierda a derecha, y entonces genera el máximo voltaje posible. Sigamos analizando. Se opone el voltaje en el inductor, el voltaje en el capacitor todavía no es positivo, luego de un instante lo hará, como acá, ya que busca tener un comportamiento similar al voltaje de salida, que es la tendencia, pero el cambio no lo hace inmediatamente debido a que se opone a los cambios bruscos de voltaje, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el análisis de las señales en la carga en este circuito inversor. Entonces, en general, en el circuito añadimos un capacitor con la intención de mejorar el THD en la corriente de alimentación. ¿Okay? Y bueno, el voltaje de salida promedio aquí se espera de que sea un valor cercano a 0, ya que como se observa el voltaje de salida, ¿no? Las áreas bajo la curva positiva y el área bajo la curva negativa, ambas áreas bajo la curva, ¿no? El voltaje promedio calcula la integral de esta señal, ¿no? En un periodo, y se observa que son similares, por lo tanto es un valor cercano a 0, ¿no? El que no puede ser 0 es el voltaje RMS, ¿no? Muy bien.
Entonces eso sería el análisis de este circuito, eh, con lo cual les agradezco por su tiempo y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. No olviden suscribirse y darle like. Que estén bien.